La conciencia moral que Dios dejó en cada ser humano, por la gracia de Dios, sigue funcionando para que cada hombre pueda ver su propio pecado. Esta conciencia, aunque está completa, como diría Spurgeon, está caída y requiere en muchas ocasiones de la ayuda y del auxilio de la Escritura para que el hombre pueda razonar y reconocer su pecado. Nuestro buen Señor también dejó esta conciencia como una herramienta facilitadora para la obra del evangelismo. Y aunque el hombre siga ignorándola y hasta apaleándola, es y será un vivo testimonio contra sí mismo en el día del juicio. Así que la existencia de la conciencia y de su labor, aún en los impíos, hermanos, es una realidad. Como decíamos, es también una herramienta que el Señor ha dejado para que nosotros podamos evangelizar a las personas, apelando a sus conciencias para que éstas despierten y les señalen su pecado. Que aunque, como decíamos, están caídas, decía aquel predicador, es como una columna que cayó pero quedó entera. Es el funcionamiento aceptable de la conciencia lo que conduce al hombre a ignorarla precisamente y hasta apalearla. Y es también la razón por la que el hombre tiende a justificar su pecado y en muchos casos a ocultarlo. Esto es que el hecho de que funciona, el hecho de que hay una conciencia que acusa al hombre, aún el impío, de su maldad, es la razón por la que busca ignorarla y busca apalearla. Si no le estuviera avisando, si no estuviera funcionando bien, entonces no habría necesidad de acallarla o no habría necesidad de apalearla. Y de hecho, el hecho de que esa conciencia esté funcionando bien, en muchos de los casos, es la razón por la que el hombre tiende a justificar su pecado y tiende también a ocultarlo. ¿Se dan cuenta? Si no hubiese una conciencia que les estuviese acusando, no habría necesidad de justificarse. Pero amigo, ¿será que al justificar nuestro pecado entonces deja de ser pecado y viene a ser aceptable? ¿Será que al convencernos a nosotros mismos de que no fue algo malo o no fue algo tan malo, entonces ya dejó de serlo? ¿Será que al no reconocer tu pecado, entonces eres libre de las consecuencias? Nada más porque tú digas, no, eso es lo que tú piensas que eso es pecado, yo no, para mí eso no es pecado. Entonces eso significa que ya eres libre de las consecuencias. Significa entonces que cuando ocultas tu pecado, nadie lo encontrará. Pues mira lo que dice la Escritura. Les invito a que me acompañen al libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, y veamos el día de hoy el que encubre su pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, en este tan corto versículo y lleno de verdad, encontramos uno de los enunciados más colisionantes, pero a la vez proactivos, si queremos usar un lenguaje actual para el mayor problema del hombre y su solución, el pecado. Pues nuestro verso dice claramente, el que encubre sus pecados no prosperará. El texto evidencia la conducta típica de un ser humano en su interacción con su propia conciencia, cuando ésta, ya sea iluminada por la palabra de Dios o por aquella ley interna que Dios puso en las conciencias de los hombres, le acusa. ¿Por qué habría de encubrir su pecado? Aquí hay una interacción de la conciencia, ¿se dan cuenta? La conciencia, ya sea que haya sido iluminada por la palabra de Dios, o ya sea que haya sido iluminada por esa ley que Dios puso en la conciencia de todo ser humano, le ha mostrado un pecado. ¿Y qué hace el hombre? Lo encubre. El hecho de que lo encubra, hermanos, nos está mostrando que la conciencia está funcionando de manera aceptable, está reconociendo que es un pecado, está reconociendo que es una mancha y entonces lo oculta. Aunque en muchos casos la conciencia hace su trabajo y denuncia los pecados más abiertos, los que incluso aún para la sociedad son considerados maldad, en otros casos será necesaria la iluminación de la palabra de Dios para ayudarnos a ver aquellos pecados que nosotros no vemos o que no queremos reconocer. Pues 1 Corintios capítulo 11 versículo 31 nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que ciertamente, en ocasiones, cuando son pecados abiertos, groseros, graves y que la misma sociedad, hermanos, ve como maldad, nuestra conciencia actuará con cierta facilidad y hará ver el pecado. Pero hay otras ocasiones en las que es necesaria la iluminación de la palabra de Dios para ver aquellos pecados que al observarnos nosotros mismos podríamos no encontrarlos. Es necesario tener en cuenta, pues, que si las sucias acciones no les parecen que sean pecado, es porque se cumple la Escritura, que requerimos ayuda para juzgar nuestras propias acciones, la ayuda de la palabra de Dios. Porque si nuestra conciencia no nos reprende, mayor es Dios, dice la Escritura. Mayor es Dios que nuestra propia conciencia. Mayor es la palabra de Dios que nuestra propia conciencia. Porque es probable que alguno ya haya apaleado tanto a su conciencia que esté lo bastante herida y dañada como para que su voz no se alcance a escuchar. Pero si nuestra conciencia no nos redarguye, no nos reprende, mayor es Dios. Mayor es la palabra de Dios que ha de traer iluminación a nuestra conciencia para ayudarnos a ver que tal o cual cosa realmente es un pecado. Así que a la hora de juzgar si estamos pecando o no, si nuestra conciencia no está iluminada por la palabra de Dios, no podemos confiar en nuestro propio juicio. Ni puedes cerrarte
ni puedes endurecerte, y sobre todo cuando alguien más, usando la palabra de Dios, te ha confrontado y te ha redarguido de algún pecado o de algún mal proceder. No podemos confiar en que porque yo no siento que eso que hago esté mal, entonces ya no está mal. Sobre todo, hermanos, cuando nuestro caminar en el Señor es corto. Y cuando digo nuestro caminar en el Señor, estoy hablando de nuestro caminar en el Señor, no de los 30 años que estuvimos allá en aquellas otras sectas o denominaciones donde nunca conocimos al Señor. Pero dice nuestro texto, el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra que se tradujo como encubrir, hermanos, viene de la palabra griega kasá, que significa llenar hoyos, que significa tapar hoyos. Así que noten, hermanos, que la figura que arroja esta palabra no es el solo hecho de poner algo, de tapar algo con una manta o cualquier cosa, sino es el hecho de querer enterrar algo para que no sea encontrado. Puesto que cuando se trata de esconder algo, cuando se trata de esconder algo que no se quiere que se encuentre, por lo general, el mejor lugar que el hombre ha escogido ha sido enterrarlo. Por eso es que mucha gente anda buscando tesoros, ¿en dónde? En el viento, en los árboles, en el techo, en las vigas. No, enterrados. Porque cuando alguien quiere esconder algo de manera más eficaz, lo entierra. Y esta es la figura que arroja nuestro texto cuando dice el que encubre sus pecados. El que toma sus pecados y va y los esconde y pone tierra encima para que no se vean, para que nadie los encuentre, no prosperará. Cuando habla de prosperidad, la palabra que para nosotros terminó como prosperidad no se refiere, hermanos, a prosperidad económica, que está diciendo, si tú encubres tus pecados, entonces no te va a ir bien, no vas a ganar suficiente dinero. No, esta prosperidad se refiere, viene de una palabra hebrea que significa avanzar o ir hacia adelante. Lo que nos está diciendo que aquel que oculta sus pecados, aquel que a través del funcionamiento, aunque sea básico de su conciencia, reconoce que ha hecho algo mal y lo encubre, lo oculta o lo niega, puesto que la idea de esto es que nadie se dé cuenta de mi pecado. Entonces lo oculta para que no lo vean los demás. ¿Y por qué quiere ocultarlo de los demás? Para que los demás sigan teniendo una buena opinión de mí. Para que los demás sigan pensando que yo soy una persona buena, que yo me conduzco correctamente, para no perder mi estatus, para no perder mi buen nombre, mi honor o mi fama. Pero la advertencia del Señor es que el que va y esconde sus pecados no puede avanzar. No puede ir hacia adelante. No puede decir que anda bien o no puede crecer. No puede superarse. No puede ir y avanzar más allá. Este encubrimiento del que nos habla el versículo bien puede ser en sentido literal o en sentido figurado, puesto que en el sentido literal el texto señala al que oculta un pecado de su propia vista.
o de la vista de sus padres, como cuando los hijos cometen un pecado y van y lo ocultan de sus papás. O antes de llegar a casa, se deshacen de toda evidencia para que no lo vean sus papás. O antes que lleguen sus papás, se deshacen de todo, limpian, barren o acomodan para que no se enteren sus papás. En el sentido literal, señala esa forma de ocultar el pecado particular de la vista del cónyuge. Cuando se trata otra vez de acomodar todo antes de que lo vea, de esconderse en algún lugar, ya sea en el baño o en algún otro sitio, para ocultar del cónyuge lo que sucede. Este texto nos señala en el sentido literal cuando alguien trata de ocultar de la vista de sus superiores su pecado o su maldad. Cuando alguien trata de ocultar de la vista de la sociedad su propio pecado. Que no se enteren los demás. Cuando alguien trata de ocultar de la vista de las autoridades su pecado. Sí, y esto sucede y es muy común. El hombre vive tratando de ocultar su pecado de aquellos que pueden señalarlo, de aquellos ante quienes puede perder autoridad o puede perder fama o puede perder aprecio. Pero tú podrás ocultar tu pecado de tus propios ojos o de los demás, pero nunca podrás escapar del ojo que lo escudriña todo, cuya mirada está fija sobre ti y observa cada uno de tus movimientos y aún de tus pensamientos. Nada hay que se esconda de su vista, y aún las tinieblas resplandecen como el mediodía, dice el Salmo. Y aún Él prometió que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así que, mira cuán imposible es la tarea que te has propuesto. Tratar de ocultar tus pecados a la luz pública. La realidad es que tal vez ahora podrás ocultarlos de una, de dos personas, o de 10 o de 20. Pero el que prometió que no hay nada que no salga a la luz, expondrá a la luz todo lo que has hecho. Y en el día del juicio, todas aquellas cosas, aun las que ya no recuerdas y las que no quieres recordar, serán vistas con toda claridad. Y no podrás decir, yo no lo hice. Y en ese momento ya no importará el concepto que los demás tengan de ti. En ese momento ya no importará que los demás ya no te estimen igual. Ya no importará el concepto que ahora se vea reducido sobre tu persona o la fama que pierdas, porque lo que te espera es infinitamente peor que la opinión de los demás. Una eternidad en el infierno es algo infinitamente peor que la opinión de lo que cualquiera en esta tierra pueda tener de mí o de ustedes. Pero en el sentido figurado, hermanos, nuestro texto denuncia la actitud autoindulgente, la actitud autojustificante
Y ese endurecimiento de no estar dispuesto a reconocer nuestros pecados, incluso aunque se nos señalen con claridad. Esto es, el versículo, hermanos, señala que el que encubre su pecado, decíamos que lo encubre de dos formas. Están aquí. La primera de ellas, de manera literal. Pero también el pecado se encubre de manera figurada. ¿Cómo se encubre de manera figurada? Bueno, tal vez ustedes ya no están ocultándose de que los demás se enteren que hicieron algo, porque tal vez alguno ya se ha enterado. Pero aún después de que se ha enterado, va esta persona y le redarguye. El encubrir nuestros pecados de manera figurada es pues esa actitud autoindulgente de decir, pues la verdad es que a mí no se me hace que sea tan malo. Bueno, yo creo que no está del todo bien, pero no está del todo mal. Tampoco las cosas son blanco y negro. Es esa actitud autojustificante que empieza a justificar sus pecados de por qué hizo o no hizo tal cosa. Eso también es encubrir el pecado. Cuando alguien le señala y le dice, oiga, yo creo que usted está haciendo algo incorrecto en esta forma, en esta cosa, y diga, no, pues es que, pues mire mi condición, mire mi situación, pues es que no me quedaba de otra, le tenía que dar los 100 pesos al tránsito, si no, pues iba a llevar mi camioneta. ¿Y qué es mejor? ¿O sabe qué es mejor? Obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo esa persona? Está encubriendo su pecado con autojustificación. Está enterrándolo en un hoyo, tapándolo para que nadie lo vea y nadie le dé el valor, para que no brille, para que no se observe que ahí está. Es ese endurecimiento de que cuando se le redarguye de su pecado, no es capaz de reconocer que ha pecado. No es capaz de reconocer que se equivocó, que actuó mal. Y encima entonces dice, pues eso es lo que tú piensas. Yo encuentro otro versículo que sí me deja hacer eso. ¿Qué es eso? Es que en vez de echarle tierra al hoyo donde metió su pecado, es echarle algunas hojas de la Biblia y taparlo allí encima. El impío vive repitiéndose a sí mismo que su maldad e inmoralidad no es pecado. El impío vive repitiéndose todos los días que su maldad y su inmoralidad es normal. Y se dice, todos lo hacen. ¿Por qué está mal si todos lo hacen? Y entonces comienza a acuñarse frases y a convencerse a sí mismo de frases como, es que una vez al año no hace daño. ¿Han oído eso, no? Pues una no es ninguna. ¿Han oído eso, no? Vive repitiéndose a sí mismo sobre su maldad y dice, es que esas son exageraciones pasadas de moda. Esas cosas son de otra época, o algunos más bíblicos, entre comillas, dirán, es que eso era para los de allá, de aquel tiempo. Se
convence todos los días a sí mismo repitiéndose la frase: qué vergüenza es robar y que te cachen. ¿Han oído eso? ¿Saben? Mucha gente lo dice de broma, pero ¿saben que se lo repiten una y otra vez a sí mismos hasta que ellos lo creen? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad lo creen? No es una broma, de verdad lo creen, porque lo dicen cuando acaban de robarse algo. ¿Y qué están haciendo? Están justificándose. Y otros más dicen: es que, pues, ellos nos roban más que nosotros. No, pues, para mí no es robar. Mira, es un rico que está nadando en dinero como el MacPato. Así que, pues, ¿qué le quito yo un pelo a un gato? ¿Qué está haciendo? Está encubriendo su pecado. Está justificando su pecado. ¿Y qué dice? Ah, pues mira ese gobierno cochino ratero. Pues yo también les quito. Me quitaron mi dinero, pues yo me lo cobro. Y así trata de justificar su pecado. El impío vive buscando en los conceptos mundanos, modernistas y postmodernistas una excusa que acalle su conciencia, cuya voz ya casi se apaga de tanto gritar. Y anda a la caza de frases pseudocélebres que acallen su conciencia y lo hagan sentir bien. Que lo hagan sentir bien consigo mismo. ¿Han visto esa gente que anda así en las redes sociales, buscando y publicando frases del estilo de la sociedad y la religión reprimen tu verdadero potencial? O el infierno es el que vivimos todos los días. ¿Han oído gente repetirse eso? O con que estés bien contigo mismo y con los demás, con eso es suficiente. ¿Han oído eso? ¿Por qué lo hacen y por qué lo repiten? Porque hay una conciencia que están buscando acallar con esas palabras. Hayan frases como esa de que la felicidad está dentro de ti. No necesitas a nadie ni a nada más para ser feliz. Solo déjala salir. O algunos que están recibiendo las consecuencias de su pecado son más dados a frases como: ¿por qué las cosas más malas le pasan a la gente buena? ¿Han visto esas barbaridades? O frases como: Dios les da las más duras batallas a sus mejores guerreros. ¿Han visto esas barbaridades? Hermanos, por favor. Eso es de dar vergüenza a los que se dicen ser cristianos. Y la primera que encuentra la pone en su muro para justificar sus acciones pecaminosas y sus abiertos pecados. Pero amigo, precisamente eso es lo que significa el versículo de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, cuando dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. No importa cuánto jabón amontones sobre tu pecado, dice el Señor, sigue siendo pecado. Eso no lo limpia.
Así que no importa cuánto argumentes o cuánto te justifiques, dice el Señor, amontona todo el jabón que quieras sobre tu pecado. Ese sigue allí. Y no puedes quitarlo con esos jabones que usas. Así que no importa cuántos argumentos, excusas o pretextos pongas para justificar tu pecado, solo te engañas a ti mismo, porque nunca podrás esconder la más mínima mancha delante del Dios absolutamente limpio, puro y santo. Adicionalmente, debes reconocer que el hecho de que intentes salvar tu honor ocultando tu pecado demuestra cuán malo es tu pecado, en primer lugar. Y que tú mismo lo sabes. Por eso lo quieres ocultar. Porque sabes que es malo. Sabes que es sucio. Sabes que es denigrante. Por eso lo ocultas. Y esto demuestra que tú mismo reconoces que es una mancha que no quieres tener. Es una mancha que no quieres que te vean los demás. ¿O por qué la ocultas? ¿O por qué te ocultas? Pero dirá alguno, sí, es cierto, qué incrédulos, ve nomás. Qué actitud de estos incrédulos tan incoherente de pretender esconderse de Dios. Ay, que Dios me los bendiga y los ayude. Y ciertamente el versículo está dirigiéndose al incrédulo, hermanos, pues noten que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a suceder? Alcanzará misericordia. Así que el que no lo confesó y no se apartó, entonces no alcanzó misericordia y es un impío. Pero ¿sabes? Encubrir y justificar tus pecados es prueba también de incredulidad. Encubrir y justificar tus pecados, a ti que te dices ser cristiano, eso es prueba de incredulidad. ¿Por qué? Porque el encubrimiento de nuestros pecados es totalmente incompatible con la obra salvadora de redención y de perdón en Cristo. No solo es el simple hecho de que estás reconociendo que tienes un pecado y que quieres ocultar en vez de arrepentirte, en vez de ir en humillación al Señor, sino que aún más, el encubrimiento en sí mismo del pecado es totalmente incompatible con la obra salvadora de redención y el perdón de Cristo. ¿Cómo puedes decir, el Señor me ha salvado, el Señor me ha perdonado, y seguir encubriendo pecados? ¿Sí se dan cuenta que es incompatible? O sea, si de verdad dices y crees que eres perdonado, entonces ¿por qué no vas a que te sea perdonado? Si dices conocer esa gracia perdonadora, ¿por qué no vas a que te sea perdonado en vez de tenerlo ahí guardado, escondiéndolo de los demás? ¿Me están siguiendo?
De la misma forma, la defensa enardecida de nuestra propia salvación, cuando se nos es cuestionada, se vuelve también un intento de justificación que más parece endurecimiento que una lucha por la seguridad de la salvación. Esto es, cuando a una persona se le confronta con su propio testimonio y su propia vida y se le dice, oye, me parece que de acuerdo a cómo veo que te conduces y las cosas que haces y las inclinaciones que tienes, a mí me parece que tú no eres cristiano. Y diga, no, ¿cómo es eso de que yo no soy cristiano? Claro que soy cristiano. Si yo hice mi oración, yo me bauticé, yo hice esto, lo otro, tengo 15, 20 años en la iglesia, tengo más que tú en la iglesia, me sé más Biblia que tú. A ver, dime el versículo fulano, ¿dónde está? Hermanos, ¿no está allí más bien mostrando endurecimiento? Que si le es confrontado un pecado, más bien está tratando de taparlo y ocultarlo, de encubrirlo, de encubrir su falta de evidencias de salvación, de defender su falta de marcas de gracia en su vida de la obra de Dios en la salvación. Pero dirás, entonces debo vivir dudando de mi salvación cada que alguien se acerca a confrontarme o redarguirme por algún pecado. Eso es estar dudando de mi salvación. O, pues la respuesta es que si te resistes a reconocer tu pecado cada vez que llega alguien y te redarguye o tu falta de evidencias de salvación, sí, es más bienaventurado eso, que vivas cuestionándote tu salvación cada vez que te redarguyen, a endurecerse, aferrándose a una salvación que no es evidente para otros cristianos. ¿Me siguieron? Algunos podrán asustarse y decir, está diciendo que debemos dudar de nuestra salvación. Tengo que decirles que si están siendo confrontados de pecado, de que su vida no muestra las marcas de gracia y de salvación, sí, deben dudar de su salvación. Pero si eso sucede cada semana, sí, aunque suceda todos los días, porque es más bienaventurado eso que endurecerse y aferrarse a una emoción o sentimiento o sensación del pasado que creíste que fue tu salvación. Y eso es lo que dice el versículo siguiente. Miren, acompáñenme al 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Me siguieron? Si se fijan, yo no dije teme a Dios. En el original no existe la palabra Dios en ese versículo. En el original solamente dice bienaventurado el hombre que siempre teme. Punto. O punto y coma en este caso. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Noten la sintaxis del verso 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Así que bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Encuentran, hermanos, la cadencia de los versículos, la hilación que tiene uno con otro? Es más bienaventurado, hermanos, ese sano temor reverente de cuestionarnos si el Señor nos haya salvado o no, que endurecerse y aferrarse a una obra que solo yo puedo ver o sentir. Así que, sí, es mejor cuestionarse si de verdad he sido salvo. No le hace que tenga que hacerlo cada semana, que endurecerme y que después de que alguien me muestra y me señala que estoy conduciéndome mal, que estoy pecando, decir, pues yo soy cristiano, yo no sé dónde sacas tú esas cosas. ¿Me siguen? La deshonra no se encuentra en reconocer y confesar tus pecados, sino en el hecho mismo de haberlos cometido. Así que no se trata de esto de honra o de deshonra, si los confiesas o los reconoces o no. Pero cubrir tus pecados para no reconocer tu condición y arrepentirte es ponerte hojas de higuera como delantales, en vez de reconocer que necesitas una verdadera obra transformadora en tu corazón, e ir en confesión y reconocimiento de tu condición y tu pecado, para que seas eficazmente lavado por la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Así que encubrir y no reconocer nuestro pecado, aún después de que nos está siendo señalado, es lo mismo que hicieron nuestros primeros padres. Tomar hojas de higuera y cubrirse y hacer como que no pasó nada. Y vino el Señor y les dijo, Adán, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor, escondido. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? No. ¿Ustedes creen que las hojas de higuera les sirven para esconderse del que todo lo ve y sabe lo que hay en sus corazones? Y sabe bien si ustedes se están engañando a sí mismos o no. ¿No es mejor entonces reconocer que necesitamos una obra verdadera y transformadora? Ir en reconocimiento de nuestra condición y clamar por misericordia, porque allí está la promesa del texto, el que los confiesa, y esta palabra confiesa significa también que los reconoce, el que los reconoce, que no los oculta y que dice, es cierto, soy así, lo hice, y luego va en arrepentimiento, esto es, se aparta, alcanzará misericordia. Porque es muy común esa frase de que el Señor no rechazará al corazón contrito y humillado, pero no tenemos ni idea de qué cosa es eso de contrito.
¿Sí o no? No tenemos ni idea de qué significa eso, así que contrito, humillado, pues sí, me siento medio tristón, ahí voy, Señor, perdón. Contrito, hermanos, tiene algunos significados muy interesantes, entre ellos es la convicción de aquella persona que ha sido declarada culpable de todos sus pecados y ha sido ya condenada y se ha emitido juicio sobre él y se ha dicho culpable, tantos años de prisión o cadena perpetua o muerte. Eso es ser o estar contrito. Estar absolutamente convencido de que eres de verdad culpable y el más miserable de los culpables. Por eso es que nunca funcionó. ¿Se dan cuenta? Porque cuando iban, tal vez no fueron contritos, fueron a recibir su milagro o la ayuda que podía Dios darles. Nunca fueron convencidos de lo maleantes y malvados que son. Pero es solo a esos a los que el Señor recibe y no rechaza. Es necesario que te arrepientas y reconozcas delante de Dios tu condición, pues. Si sigues tratando de ocultarla, perecerás. Es lo que dice el versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si sigues, pues, endureciéndote y no quieres reconocer tus pecados, sigues tratando de ocultar tu verdadera condición, perecerás. Porque lo que ocultas no son simples rasguños, son podridas llagas que te seguirán consumiendo hasta la muerte eterna. No tiene muchas consecuencias, es fácil ocultar un rasguño que me sucedió. Pero cuando es una podrida llaga, no puedes seguirlo ocultando. Te va a seguir dañando y va a seguir creciendo hasta llevarte a la muerte y la muerte eterna. Porque lo que ocultas son putrefactos elementos que entierras bajo tu propia piel, que te infectarán todo entero hasta consumirte mientras sigues bebiendo las dulces aguas negras y podridas. Eso te consumirá y perecerás por ello. ¿Por qué querrás seguir engañándote a ti mismo? ¿Por qué querrás seguir aferrándote a una emoción del pasado, a una experiencia que tuviste allá, quién sabe cuándo, dónde, a una oración pasada que hiciste, a que te metieron adentro del agua, o a que se dijeron tales palabras, o que se invocó tal o cual nombre, cuando tu vida actual no refleja evidencias de salvación? ¿Por qué seguirse aferrando a eso? Aún el más reticente de los hombres a los médicos y a la medicina
doblega su voluntad al sentir el punzante dolor o al mirar la supurante llaga. Y entonces dice, está bien, llévenme al doctor, ahora sí, llévenme. Pero tú, aunque sufres los golpes de tu pecado, aunque te quejas de las amarguras de la vida, aunque ves a tu familia sufrir a causa de tus maldades, aunque oyes el llanto de aquellos a los que dañaste por tu pecado, aunque miras tu propio estancamiento y retroceso, aunque ves tu dignidad marchitarse y tus ganancias desaparecer, ni aun así querrás reconocer tu condición y tu pecado. ¿Seguirás todavía justificándote? ¿Seguirás todavía excusándote? ¿Seguirás todavía aferrándote a algo que solo tú ves, mientras los demás no lo pueden ver? Bienaventurado el que vive en constante arrepentimiento. Bienaventurado el hombre que siempre teme y no se endurece cuando es confrontado con su condición y su pecado. Bienaventurado el que deje de esconder hoy su pecado y su condición necesitada de la verdadera obra de salvación. Bienaventurado aquel que venga hoy reconociendo su pecado, confesando su maldad y pidiendo perdón en arrepentimiento y fe. ¿Por qué seguirás en la misma situación cuando hoy hay promesa de salvación a todo aquel que se atreva a reconocer su condición? Hay puertas abiertas, bienaventuranza y bendición, salvación verdadera, vida eterna para todo aquel que hoy quiera decir, lo reconozco. Ya, voy a dejar de insistir, voy a dejar de aferrarme. Está bien, sí soy así. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y sálvame. No quiero seguir así. Pídanle al Señor, clámenle al Señor, y Él tendrá misericordia, pues Él lo prometió.